Hola, bienvenidos. Esto es Hablar para Sanar. Yo soy Gabriela y en esta ocasión, en este episodio, quiero dedicárselo a una persona muy especial para mí, mi mamá. ¿Quién fue mi mamá? Mi mamá fue una persona súper servicial en todos los aspectos. Si yo pudiera describir a mi mamá en una sola palabra, yo diría que sería servicio. Ella amaba servir a las personas. Ella se dedicaba siempre a dar lo mejor y hasta más allá de lo que ella podía dar, siempre con tal de que las personas pudieran estar cómodas, a gusto y pudieran encontrar la solución a su situación. Ellos fueron pastores, como ya lo había comentado en otros episodios, por muchos años y siempre ella se encargaba de todos los detalles de la congregación, desde lo físico hasta las personas en lo espiritual, de cómo cubrir sus necesidades. Recuerdo mucho cuando las personas se quedaban a veces sin trabajo o tenían una situación económica pues difícil. Siempre las puertas de mi casa estuvieron abiertas, siempre hubo invitaciones a comer, a cenar. Y mi mamá recuerdo que ella preparaba siempre una bolsa de despensa para esas personas que necesitaban apoyo económico, ya sea que se habían quedado sin trabajo. Y siempre mi mamá estuvo al pendiente de todas las situaciones emocionales en la casa y también de disciplina. Los roles estaban muy bien descifrados ahí en la casa. Mi papá se dedicaba a suplir económicamente en el hogar y del área disciplinaria pues la llevaba mi mamá. Recuerdo que era la clásica mamá mexicana que cuidaba con la chancla, aunque no usaba mucho la chancla. Cuando éramos pequeños sí iba el chanclazo y córrele porque te alcanza la chancla y me acuerdo que siempre corría y nos decía, le voy a decir a tu papá, y ahí iba el chanclazo, ¡pa! ¿No? Y, ¡ay, cuidado! Y era muy, ahora lo recuerdo y era muy, para nosotros era gracioso, ¿no? Pero también era, córrele porque si no te va a llegar el chanclazo. Después, conforme fue pasando el tiempo, mi mamá y mi papá conocieron de Dios y empezaron a aplicar la disciplina según las escrituras y según lo que mejor ellos podían hacer. Y entonces ya no era la chancla, ya era una tablita de este tamaño que incluso hasta tenía versículo escrito. Y recuerdo que era el versículo de instruye al niño en su camino o algo así de disciplina a tu hijo y te dará descanso. Creo que era ese, disciplina a tu hijo y te dará descanso. Y era una tablita así chiquitita que incluso las vendían en las librerías cristianas. No sé si alguno de ustedes llegó a tener una, pero bueno, no ustedes sino sus papás. Y me acuerdo que esa era la tablita de la disciplina. Y bueno, ya solamente en los casos muy extremos, pues mi papá era el que aplicaba la disciplina. Y ahí sí, era así como que, híjole, mi papá, ¿no? Mi papá era el que todo el mundo le tenía miedo. Y de hecho mi mamá pues siempre fue, sí, obviamente nos dolían sus disciplinas, pero era diferente, realmente. Y me acuerdo que cuando era adolescente o ya jovencita, pues yo tenía una hora de entrada. A las 10 de la noche era la hora más tarde que podíamos llegar. Me acuerdo que empezaba a manejar y entonces, pues ellos se preocupaban. En ese entonces estaba mi primo viviendo con nosotros y a veces íbamos a la reunión de jóvenes y pues a veces íbamos a tomar algo al centro o simplemente a dar la vuelta. Y sí, a veces en ocasiones me iba un poquito el tiempo y recuerdo un día que llegamos bien tarde, eran como las 11 ya de la noche o las 12 y mi mamá estaba súper, súper enojada. Y pues cuando llegamos, luego, oye, Gabriela, que te dije que pum, 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 ¿no? Y empezó a regañarme y recuerdo que mi papá dijo, déjalos, mañana hablamos con ellos ya cuando estemos más tranquilos. Y, y recuerdo mucho que yo así como que, bueno, pues ya qué bueno que salió mi papá, ¿no? Y yo me metí al cuarto y escuché mucho a mi mamá y a mi papá discutir. Es que tú siempre, le decía a mi mamá, es que tú siempre estás pasándole cosas a esa niña, que no sé qué, que por eso es así, ¿no? Y para mí, yo recuerdo que siempre, pues, de niña, pues no sé en el caso de mis hermanos,
Pero en mi caso muy particular, siempre yo tuve un apego mucho con mi papá. Yo fui como que la niña de papá, ¿no? Para todas partes con mi papá, con mi papá, con mi papá. Y con mi mamá no mucho. Con mi mamá, pues sí la respetaba, sí hablaba con ella, pero no era tan afín. Me molestaban muchas cosas, no entendía por qué era tan exagerada en ciertas situaciones y ahora que soy mamá, muchas veces veo como un espejo. A veces yo le estoy hablando a mis hijos de una forma que de momento digo, hey, me parezco a mi mamá. Y es increíble, o sea, cómo a veces regresamos o repetimos todos los patrones, ¿no? Que no podíamos ver antes. Entonces, yo recuerdo que con mi mamá sí no era muy abierta en el sentido de hablar mis cosas con ella. De hecho, ni con mi papá. Fui una persona muy reservada en mis emociones. Siempre estaba pues echando relajo y siempre riéndome y haciendo chistes y simplemente cuando no me sentía a gusto o estaba enojada me encerraba en el cuarto o andaba con mi corazón toda seria, entonces ya sabían que estaba medio seria y ni siquiera me llamaban. Pero fui la gritona de la familia, fui la que siempre llegaba a la casa y sabían que había llegado a la casa porque era una escandalosa. Y me acuerdo que mi mamá le molestaban mucho las cosquillas en el cuello. Llegaba yo y la molestaba constantemente haciéndole cosquillas en el cuello. Y ya, chamaca, me decía, déjame tranquila. Y y era lo que yo hacía con mi mamá. De adolescente, pues lógico. De joven, pues la rebeldía, los momentos difíciles. Y obviamente, pues no, como jóvenes muchas veces no queremos someternos a las reglas o no queremos seguir las reglas. Y pues obviamente fui como que la ovejita negrita de la familia y les di muchos problemas en su momento. Y que ahora me arrepiento, ¿no? Y me arrepentí por mucho tiempo. Ya tuve la oportunidad de pedirle perdón a mi mamá por todas esas cosas y sanar esas áreas. Pero ya cuando era más mayor, ya como de 20 y pico de años, tuve un tiempo muy padre con mis padres y y pude compartir y ahora sí que reconocer mis errores delante de ellos y pedirles perdón por tanta locura que hice. Pero en particular con mi mamá siempre fue como aislarla de mis problemas o de mis sentimientos o de mis vivencias. Sí se las contaba y todo, pero pues como que ahí, ¿no? Yo tuve una relación de noviazgo con mi esposo de larga distancia, o sea, por carta y por emails y por llamadas telefónicas. Y me acuerdo que cuando llegaba el cartero y tocaba la puerta y era el cartero, y córrele, ¿no? Y recibir las cartas. Y yo le decía, es carta de Alex. Y entonces ya me subía a mi cuarto y lo leía. Entonces recuerdo que después ella venía y me decía, se sentaba en mi cama y me decía, ¿qué pasó? ¿Y qué te dice Alex? Y yo le decía, no, pues todo está bien. Ella quería siempre, no sé, que le contara los detalles y todo. Y yo siempre fui como muy reservada en ese aspecto. A contrario de mi hermana sí fue un poquito más explícita en ciertos detalles de toda la vida. Y yo creo que mi mamá siempre esperaba eso. Cuando mi hermana se casa, se fue de la casa ya. Y me acuerdo, recuerdo mucho ese día porque cuando ella se va, mi mamá se acostumbraba mucho a meter en las mañanas a la cama con mi hermana y a platicar. Y cuando mi hermana sale de la casa y ya yo estoy sola, ella quería hacer lo mismo conmigo, o sea, meterse en la cama conmigo y tener un tiempo así de platicar de mamá e hija, un tiempo de mamá e hija. Y pues no lo pudo obtener porque yo era muy diferente a mi hermana y tal vez ella quería de alguna manera como que cubrir ese espacio de mi hermana conmigo, pero pues era muy distinta. Y entonces tuvo que aprender a conocerme y a respetar los espacios. Y yo creo que fue un poquito, ahora que soy mamá, digo, wow, ha de haber sido bien duro para ella y bien difícil, pero bueno, pues es parte de ser mamá el conocer la individualidad de cada hijo y amarlo así como es, ¿no? Yo tengo 3 hijos y ninguno es igual, todos son diferentes,
todos tienen sus particularidades y los amo, los amo. No puedo decir que que los amo igual porque tienes que amarlos diferente como son ellos, ¿no? Y, y respetar su autonomía, sus diferencias, no tratar siempre de estar viendo a un hijo igual que el otro porque no es así. Cada uno tiene su detalle. Y así fue con mi mamá mucho tiempo, ¿no? Y les vuelvo a repetir, yo fui muy, pues, de mi papá. Yo siempre la relación que yo tuve muy apegada fue con mi papá. De hecho, somos muy afines en el carácter. Y con mi mamá no fue tanto. Entonces mi mamá era un poco más gruñona, un poco más, seria en ciertos asuntos. Eh, y bueno, esa fue mi mamá, ¿no? Pero siempre ella buscaba el servir a las personas, el atenderlas, el cubrir esas necesidades en ella. Mi madre enfermó muy joven de diabetes, le dio diabetes y eso trajo consigo muchos cambios en su vida, porque ustedes saben que la diabetes, bueno, los que padecen esa enfermedad, pues mucho sí es física, pero también muchísimo es emocional. Yo creo que una de las grandes bajones que les dan es por lo emocional, o sea, se enojan y se ponen mal, se emocionan, se ponen mal. Y pues mi mamá empezó a batallar con esa enfermedad desde muy joven, 40 y pico de años tenía, algo así, cuando empezó con la diabetes. Más adelante, ella sufre unos infartos. Recuerdo que mi padre estaba de vacaciones, bueno, no de vacaciones, estaba en un viaje de pastores, de varones, y mi mamá estaba limpiando una alfombra. Y en eso dice, ay, me duele la espalda. Y se quejó del dolor, un dolor muy fuerte en la espalda. Y de hecho, pues la atendimos, la fuimos a ver, la llevamos al doctor de emergencias. Y el doctor que la atendía nos dice, tienen que llevarla al hospital porque a tu mamá le están dando infartos, o sea, está sufriendo infarto. Y nosotros sí como que, ok, entonces mi hermana, mi cuñado y yo llevamos a mi mamá a emergencias a un hospital y ahí ya la atendieron. Mi hermana pues tenía que atender a sus hijos, tenía 2 niños pequeños y yo tuve que quedarme con mi mamá por un tiempo. De ahí estuvimos en ese hospital. Pues fue muy duro porque yo entré por error o por casualidad o por nervios o por lo que ustedes quieran. Yo entro con mi mamá a la sala de emergencias y mi mamá pues prácticamente se va, o sea, la tienen que revivir. Entonces esos aparatitos que son ¿no? Los que dan electroshocks o algo así, pues vamos a revivirla. Entonces yo me eché toda la película, ¿no? O sea, toda la escena, no se me han dado cuenta que estaba ahí. Y el doctor por fin se da cuenta que estoy ahí. ¿Qué hace usted aquí? Salga, por favor, salga. Entonces ya me sacan. Pero realmente fue muy impactante ver. A mi mamá le tuvieron que hacer un hoyito para que pudiera respirar, creo que aquí, para que pudiera respirar. Y yo vi como un enfermero se lo hizo porque pues no podía respirar. Y entonces agarró así como que como en las películas, agarró un lapicero y pum, ¿no? Y le hizo el hoyito y ahí pudo respirar. Todo eso lo vi. Y fue muy fuerte, lo tengo que reconocer, la verdad, fue que en ese momento así como que yo lo viví, no sentí como que era tan fuerte, sino que lo estaba viviendo. Y, y bueno, ya que me sacan del lugar de emergencias ahí, en la sala de emergencias, estoy esperando ahí y llega el doctor y nos dice, bueno, ¿saben qué? No tenemos aquí los aparatos para atender a tu mamá, tenemos que llevarla a la ciudad de Puebla. Tiene que ir, estamos esperando el traslado de la ambulancia y lo que tienen que hacer es pues ir con ella allá a Puebla. Ustedes tienen que ir manejando su auto y ella va a ir en la ambulancia y bueno, pues espero que todo salga bien. Ok, entonces tiene que autorizarlo. Les voy a repetir, mi papá no estaba y yo firmé la autorización y bueno,
Total que cuando suben a mi mamá en la ambulancia, dice el señor del, de la ambulancia, el que maneja la ambulancia, dice, miren, vamos a hacer esto, ustedes síganos y mientras esté todo tranquilo, o sea, mientras esté las luces apagadas, pues vamos a ir despacio porque su mamá no puede estar moviéndose mucho y ya está controlada, pero no está al 100. Entonces, en el momento en que ustedes vean que se prenden las luces, pues péguense con nosotros, métanle ahora sí que el acelerador y vengan atrás con nosotros porque tenemos que ir rápido, porque eso quiere decir que su mamá pues está pasando una crisis. Y nosotros así como que, ok, bueno, pues ya mi cuñado ahí manejando y nosotros atrás de la ambulancia, ¿no? Y pidiéndole a Dios que no se prendieran esas luces. Y ahí, poco, y fue la hora más larga, nos hicimos como una hora, algo así de camino. Bueno, fue la hora más larga que yo experimenté, porque la verdad que, wow, fue horrible. Llegamos a Puebla, la bajan y todo, y bueno, ya mi hermana me dice, ¿sabes qué? Yo tengo que irme otra vez de regreso a Tlaxcala porque están los niños pequeños. Había una señora que se los estaba cuidando. Y pero no podía quedarse por la noche. Entonces yo le dije, mira, no te preocupes, déjame a mí aquí, yo me quedo aquí y vayan ustedes a ver a sus niños. Y mientras, pues nosotros tratando de comunicarnos con mi papá, de llamarle, él no podía atender la llamada. Y ustedes saben que antes no era como ahora de que todo el mundo tiene un teléfono celular. En ese entonces creo que eran los beeper, ¿no? Los que se usaban. Y entonces, o los teléfonos pues del lugar, ¿no? Y entonces nosotros tratando de comunicarnos al teléfono del hotel, al beeper, ¿no? Y bueno, yo le dije, ustedes traten de comunicarse también con mi papá, y yo por aquí, y ustedes por allá, y bueno, a ver si logramos. Total que mientras estoy esperando ahí en Puebla, noticias de mi mamá, sale el doctor y me dice, ¿sabe qué? Tenemos que hacerle un cateterismo a su mamá de emergencia y necesitamos autorización de alguien, de un familiar. Y yo dije, bueno, pues yo viendo a la derecha, a la izquierda, pues no había nadie. Y yo dije, pues ni modo, me toca. Y le dije, no, pues explíqueme qué van a hacer. Bueno, va a hacer esto, esto y esto y esto. Hay riesgos de que pues perdamos a su mamá, pero tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, pues de todas maneras la podemos perder. Entonces, pues adelante. Y yo dije, pues ahora sí que con la ayuda de Dios, pues adelante. Firmé y ya me acuerdo que cuando la iban llevando en la camilla, yo me acerco con mi mamá y lo primero que me dijo mi mamá, abrió así sus ojitos y me dijo, ¿y dónde está tu papá? ¿Y dónde están mis nietos? Esas fueron sus preguntas. O sea, yo no podía creerlo. Yo decía, mamá, todo está bien. Mi papá ahorita viene. Yo le decía, todo está bien. Los niños están tranquilos, están bien. Tú no te preocupes por nada. Y ya, se la llevaron, se metió al elevador y bueno, ya la llevaron. Yo no podía creer que aún en sus últimos, bueno, en ese momento tan crucial y tan delicado, lo único que venía a la mente de mi mamá era cómo estaba mi papá y cómo estaban sus nietos. O sea, para mí era un shock, para mí fue un momento muy fuerte porque yo decía, wow, mi mamá, o sea, no, se la pasa, ¿no? Se la pasa. Total que bueno, ese momento tan duro y tan que marcó nuestras vidas, ya después mi papá llegó del viaje y todo, pues pasó. Gracias a Dios, mi mamá después de unos meses, pues salió, se recuperó. Mi mamá sufrió 4 infartos y prácticamente estuvo, pues, ausente un tiempo. Me acuerdo que cuando ya ella se recuperó y todo el mundo le preguntaba, ¿y viste la luz al fin del camino? ¿Y tuviste una experiencia rara y extraña? Y siempre le estaban preguntando cosas porque realmente, pues, mi mamá se ausentó, se fue, ¿no? La tuvieron que revivir y entonces varias veces. Y lo único que mi mamá decía era que ella veía abejas, que ella recuerda que ella tuvo sueños así, que puras abejas, y que había un lugar muy bonito
que era así como en una explanada con muchísimas flores y donde había abejas. Y así como que, órale, wow, ¿no? Pero todo el mundo así bien, no, bien, ustedes saben cómo es el ser humano, ¿no? Siempre queremos saber más de todo. Y me acuerdo que le preguntaban, siempre le preguntaban a mi mamá, ¿y cuál fue tu experiencia? ¿Y qué viste? Y viste el túnel, ¿no? Y la luz del túnel y no sé qué. Y mamá, no, lo único que vi fueron abejas y siempre era lo mismo. Bueno, después, gracias a Dios, mi mamá se recuperó, pudo ir a mi boda a Cuba. Regresamos y bueno, yo me caso, vengo para aquí, para Estados Unidos. Mi mamá, obviamente después de los infartos, tomaba muchas medicinas. Ya su estilo de vida bajó un 40%. O sea, mi mamá ya se cansaba mucho, no aguantaba mucho de pie, no aguantaba mucho caminando, se agotaba. Ya no podía cocinar como ella quería, no podía atender a las personas como ella deseaba. Y eso fue una situación muy dura para mi mamá. Yo veía cómo sufría el no poder atender a mi papá como estaba acostumbrado mi papá o como ella estaba acostumbrada a atenderlo, cómo no podía atender a las personas. Ya, por ejemplo, mi papá decía, no, pues ya no pueden ir a la casa porque pues ya, pues mi mamá no estaba al 100. Y con tal de no cargarla más y tenerle pues más trabajo, pues mi papá empezó a delegar ciertas responsabilidades. Me acuerdo que yo empecé a apoyar mucho con el Ministerio de Mujeres y acompañar a mi papá. Por ejemplo, que mi papá tenía visitas a casas o familias, yo lo acompañaba porque pues mi mamá ya no podía, ¿no? Y no, de hecho no quería a mi papá cargarla más de la cuenta. Entonces, pues llegó un momento en donde ya decidimos retirarla de ciertas obligaciones de la congregación y de todo. Y fue duro para mi mamá. O sea, por un lado yo creo que ella entendía, pero por otro lado también, pues ella sufría al no poder ser ya como era antes, ¿no? Y vino mucha frustración en ella, vino enojo, se puso muy enojona, muy desesperada, todas las cosas le molestaban, y con justa razón, ¿no? O sea, porque estaba acostumbrada a cierta forma a estar tan activa y de momento dejar de estarlo, pues sí fue muy duro para ella. Ya yo regreso, yo vengo aquí a los Estados Unidos con mi esposo. Me acuerdo que mis papás me visitaron como en 3 ocasiones, 3 o 4 ocasiones. Y en el último momento, la última visita que yo recibí de mis papás, recuerdo que Baruquito tenía como unos 6 años, mi hijo mayor. No, mentira, como 4 años, 4 o 5 años, porque ya yo me embarazo y mi mamá pues ya no pudo ver a mi hija. Eh, Ella muere cuando yo tengo 6 meses de embarazo. Y entonces, pues me acuerdo que la última visita, mi papá me dijo, abraza mucho a tu mamá, despídete porque ya tu mamá se cansa mucho y yo creo que ya no va a poder venir, ya no va a poder viajar aquí, ¿no? Entonces, ella se cansa mucho y ya va a ser difícil. Entonces vas a tener que ir tú a visitarla y pues no sabemos cuándo vas a visitarla porque estás en trámites migratorios. Entonces, despídete de ella, dale muchos abrazos, abrázala fuerte, dile que la quieres mucho y bueno, entonces yo así como que, ok, me asustó el comentario de mi papá, se me hizo así como que muy exagerado, pero yo muy obediente lo hice. Hablé con mi mamá, le pedí perdón de muchas cosas, eh, la abracé, la besé y me despedí de ella creyendo en que la iba a volver a ver, ¿no? O sea, en un futuro. Y total que bueno, ya se van y yo me acuerdo que yo ponía la computadora y hacíamos un Zoom, hacíamos una videollamada por Skype
y siempre veía a mi mamá cómo salía porque mi papá se ponía en la sala con la computadora y veía a mi mamá del cuarto, de la puerta de atrás, veía cómo ella salía y venía a hablar con nosotros. Y entonces pues siempre la veíamos y podíamos hablar con ella y todo. Y fue muy duro la vez que, pues ya cuando yo tenía como 6 meses de embarazo o sí, como 4 o 6 meses de embarazo, cuando me llama mi hermana y me dice, es que mi mamá se puso muy mala. Esa era otra, que por ejemplo mamá se ponía mala, la internaban y a los 2, 3 días se recuperaba y la regresaban a la casa, ¿no? Y no, pues ya salió la casa. Ok, bueno, ya estamos aquí. Ok. Y nada más me llamaban por teléfono y me avisaban. Ese día, igual como otros, me dice, Gaby, mi mamá fue internada, se puso mala y la llevaron al hospital. Ah, ok, bueno. Y siempre todos los días llamando, ¿y cómo está mi mamá? No, pues está estable, la tienen ahí todavía en observación, la. Hasta que, bueno, ya me dice mi hermana un día, un día anterior de su muerte, me dice, Gaby, mi mamá está muy delicada, pero está estable. Y bueno, yo dije, ok. Y recuerdo que yo estaba arreglándome para irme al trabajo. Yo entraba al trabajo a las 6 de la mañana, pero tenía que llevar al niño al daycare y entonces teníamos que salir como a las 5 de la mañana de la casa. Entonces estaba yo arreglándome, eran como las 4:30 de la mañana, cuando entra la llamada de mi hermana y me dice, Gaby, mi mamá ha partido con el Señor. Ya no está con nosotros. Y yo me acuerdo que fue así como que ¿cómo? Y, o sea, como que no entendía, de momento así como que fue como un sueño, como ¿cómo? ¿Cómo? No entiendo. Dice, sí, mi mamá ya partió con el Señor, ya no está. Y cuando hagamos todo lo del sepelio y todo, vamos a hacer un en vivo vamos a transmitirle una videollamada para que ustedes estén presentes, porque también mi hermano no pudo estar, mi hermano también estaba aquí en Estados Unidos, y y entonces para que ustedes puedan estar pues de alguna manera presentes. Y yo así como que ok, yo le dije a mi esposo y a mi esposo me dijo, no, pues no vayas a trabajar. Ya no fui a trabajar, hablé por teléfono al trabajo y todo lo que se tiene que hacer. Yo pues empecé a llorar con la situación de que cómo fue que pasó. Fue muy duro, no, como que no entendía, como que no estaba consciente de lo que estaba pasando. Eh, Fue realmente una situación muy dura. Yo no podía viajar a México porque estaba embarazada y no tenía todavía la, el permiso de viaje, porque tenía que cubrir un año y no pude hacerme los estudios porque salí embarazada y entonces tenía que esperar que terminara el embarazo para entonces comenzar los trámites de la Green Card, entonces de la residencia. Así que no pude viajar y fue muy duro. Me acuerdo que fue una experiencia muy desagradable, muy fuerte. Por un lado, mi esposo me decía, tienes que estar tranquila porque acuérdate que pues el bebé y que el bebé y que el bebé y que el bebé y tienes que estar tranquila, tienes que estar eh, pensando en el bebé, que todo lo que tú estás viviendo lo siente ella o él. Y entonces, pues fue muy duro, fue una experiencia muy fuerte y, y que creo que hasta la fecha no he podido, pues no voy a decir eh, entender, no sé, pero hay algo que siempre está presente, ese dolorcito, y siempre está presente el no haber podido estar con mi mamá en ese momento. Pues sí, recuerdo que fue un momento muy duro el que viví en ese momento, gracias a que tengo aquí a mi esposo, ya en ese tiempo pues a mi pequeño, a Baruch, y de alguna manera pues también el hecho de estar pasando por un embarazo ayudó a pasar ese momento tan difícil.
Sin embargo, queda siempre la sensación y el dolor de no haber podido estar ahí en el último momento de mi mamá, de no haber podido dar las últimas palabras, de no haber podido dar los últimos abrazos, de no haber podido ver la última carita de mi mamá. Y yo creo que ese dolor y esa experiencia la vivimos muchos los extranjeros. Ese es mi esposo dice, el dolor del extranjero. Eh, Muchos de los que estamos fuera de nuestro lugar de origen sufrimos ese dolor, ¿no? De no poder ver a nuestros familiares partir. Y si tú eres uno de ellos y que está pasando o pasó esa situación, creo que el dolor que uno siente difícilmente se va, o no sé si se llegue a como a reponer, que uno pueda reponerse de eso. Yo todavía sigo llorando en ocasiones cuando recuerdo. Y les voy a decir honesta, ya tiene 12 años que mi mamá partió y aún no puedo ver todavía muchas fotos o videos completos de mi mamá. Aún todavía hay dolor y es algo que queda. Este espacio es para eso, ¿no? Para sanar, para ir superando ciertos momentos, y creo que el hecho de hablarlo y compartirlo con todos ustedes es bueno, al igual de que hay personas que están pasando por esa situación y es duro. Yo, como les vuelvo a repetir, gracias a Dios tengo mi familia, pero ese dolor nunca cesa, siempre se recuerda con mucho cariño y hay penita dentro. No sé si haya sido o si sea igual cuando tienes la oportunidad de pasar todo el momento del duelo, de ver cómo entierran a tu mamá o a tu papá o a tu familiar y ver cómo dar el último adiós, y a lo mejor es como que lo puedes asimilar mejor, tal vez. Es algo que no sabré porque no lo experimenté. Sin embargo, pues espero algún día poder ver las fotos completas y los videos completos de mi mamá sin poder llorar. Aunque no lo sé, nadie te dice cuándo es el momento preciso o cuándo es que ya superaste ciertas cosas. Simplemente tú lo sabrás y tú lo conocerás. Cada duelo es diferente, cada persona es diferente y vive su duelo en diferente forma. Y como pueden haber muchas personas y psicólogos que te digan cuáles son los momentos y los pasos a seguir, simplemente eres tú el que está viviendo esa situación. Y eres tú el que pone sus pasos y eres tú el que da las pautas a seguir. Estamos llenos de libros, estamos llenos de consejos, estamos llenos de, vaya, solamente te pones a buscar en las redes sociales y te salen 1000 personas y 1000 comentarios y 1000 información acerca de cómo pasar el duelo y acerca de cómo vivir ciertas etapas en tu vida. Pero yo, por experiencia propia, puedo decir que solamente tú eres el único que te pones las pautas y te pones los momentos y el cómo sanarlos, ¿no? No estoy diciendo que eso no tiene valor, claro que sí, todos los consejos de los psicólogos y los consejos de las personas que se dedican a coach claro que sirven, obviamente te van a servir, te van a dar ánimo y tu impresión personal también te va a ayudar mucho, pero a fin de cuentas tú eres el único que decide y determina cómo vas a pasar tu duelo y tu momento. Y es bueno sufrir en su momento, es bueno vivir esa situación. Creo que a mí me queda mucho el sentimiento de, en los últimos momentos de mi mamá, en las últimas temporadas
en los últimos años de mi mamá después de los infartos. Como les decía, ella quedó un poquito, pues ya no podía hacer muchas cosas y se molestaba. Y yo tomé una actitud un poco, voy a decirla como, no soberbia, pero sí en el sentido de, como cubrí muchas áreas de mi mamá en la congregación y aún en la vida de mi mamá yo le ayudé mucho, en el sentido de que no podía hacer ciertas cosas, pues yo las hacía por ella. Entonces de alguna manera como que me agarré el papel, ¿no? De decirle a mi mamá lo que tenía o no tenía que hacer, o cómo debía o no debía solucionar o ciertas cosas. Por ejemplo, yo veía a mi mamá que se estresaba demasiado por las situaciones de mis sobrinos o de mi hermano o de mi hermana o de X personas, y tomaba mucho así como que mucho estrés, y yo decía, mamá, tienes que relajarte, tienes que estar tranquila, tienes que dejar cada quien que viva su vida, y a darle consejos a mi mamá. Y eso es una de las reflexiones que yo quiero traer en esta tarde y en este momento, que muchas veces pensamos que tenemos la sabiduría porque estamos simplemente viviendo en otra etapa y creemos que podemos irnos arriba de nuestros papás, arriba de las personas que nos criaron. Y yo quiero decirte que muchas veces tenemos esa idea de que llegamos a saber más o nos creemos más sabios o más, no sé cómo decirlo, pero y yo te voy a decir, hay algo que a mí me queda muy presente, el hecho de que yo no debí de ser de cierta forma con mi mamá en sus últimos momentos, porque ¿quién era yo para darle consejos a mi mamá? Yo era la hija, y a pesar de que mi mamá estuviera pasando por lo que hubiera estado pasando, yo siempre debí permanecer como hija, en donde ella se podía apoyar, en donde ella podía encontrar alivio y tranquilidad, ¿no? Y es una de las cosas que me llevo y tengo presente, y que nunca pues pude hablarlo con mi mamá. No me dio oportunidad, no tuve la oportunidad ni el tiempo, pero que me hubiera gustado el poder hablar con mi mamá y decirle y pedirle perdón por tanto, por tantas cosas que no debía hacer. Si estás en un momento de que tienes a tus padres todavía con vida, y sea lo que sea y como sean, estén en la condición que estén, nunca te pongas a juzgarlos, porque el día de mañana vamos a ser nosotros. El día de mañana ya no lo vamos a tener. El día de mañana, cuando quieras obtener un abrazo de tu mamá, de tu papá, de tu ser querido, y lo necesites, ya no va a estar. Entonces, ¿por qué perder el tiempo en tratar de cambiar lo que no puede cambiarse? ¿Por qué perder el tiempo en tratar de enseñar lo que no debes enseñar? Porque a unos padres pues no se les puede enseñar. Tú eres hijo y vas a ser papá. Entonces, tú como hijo no te corresponde enseñarle a tu padre, ni a tu madre, ni a nadie que te crió. Te toca agradecer por la vida, agradecer por todos los momentos que te dieron, por las enseñanzas, sea cual sea. Yo entiendo que a lo mejor en muchos casos pues sus padres fueron muy estrictos, o a lo mejor, no sé, hay diferentes experiencias, pero muy particularmente creo que los padres están y deben de estar ahí. Y uno es hijo, y en su momento uno va a ser papá. Así que, como quieres que te traten tus hijos, trata tú a tus padres. Es muy importante que aún en la edad que sea, en la edad que tengas,
siempre es bueno reconocer que a los papás se les debe respetar, se les debe tener consideración, sea como sea, y valorar mucho, porque el día de que no los tenemos, uno sufre bastante. Yo que más quisiera tener en estos momentos tan difíciles el consejo de mi mamá, el abrazo de mi mamá, el poder hablar con ella. Y ahora sí, el poder tenerla en mi cama y poderle contar tantas cosas, ¿verdad? Que ya no puedo hacerlo. Entonces, valoremos lo que tenemos. Démosle valor a lo que valor tiene, que son las relaciones con nuestros papás, las relaciones con nuestros seres queridos. No dejes el te amo para después, no dejes lo que tengas que decir, no lo dejes, luego se lo digo, o no es momento, o ya llegará el tiempo. No, porque nadie tiene los días, nadie sabe cuánto tiempo vamos a durar, así que tenemos que disfrutar el día a día, tenemos que disfrutar el momento y tenemos que hablar lo que tenemos que hablar para poder vivir una vida en paz y en armonía. Disfruta a tus padres, disfruta a tu familia, disfruta lo que tienes al máximo y nunca dejes de decir lo que tienes que decir en el momento, cuando puedes hacerlo. Así que dale valor a lo que realmente tiene. Esto es Hablar para Sanar y con esto me despido. Gracias por escucharme y por tener el tiempo para sanar conmigo también. Hasta la próxima. No dejes de comentar, darle like y suscribirte al canal. Esto es Hablar para Sanar y suma a este mundo para que sea mejor. Bye bye.